Como os había contado anteriormente, la gestión que se hizo de la crisis del desastre anual fue fundamental. El gobierno lo intentó tapar, sobre todo porque estaba implicado el propio rey en ello, pero sin embargo se produjo un debate provocado por el informe Picasso, en el cual pues se depuraban algunas responsabilidades y se veía que el intento de ataque de Anual, que había fracasado estrepitosamente, pues era algo que había venido provocado desde la cúpula del Estado, del gobierno y del propio monarca. Entonces, esto creó un tremendo malestar. Llega el gobierno García Prieto, del Partido Liberal, y quiso seguir con el proceso, hacerlo por medio de una comisión especial. Y iba a reabrirse el Congreso en septiembre de 1923, después de las vacaciones de verano. Pero el 13 de septiembre del 23, Miguel Primo de Rivera, que era el capitán general de Cataluña, se pronunció en Barcelona. ¿Y el rey qué hace? El rey podía haberse puesto en contra del golpe de Estado y ponerse del lado de la Constitución, pero el rey, que estaba en San Sebastián de vacaciones, empezó ahí a borbonear, a decir que si las carreteras no estaban buenas, que si él estaba acatarrado, que no podía ir a Madrid. El caso es que cuando llegó a Madrid recibió a Primo de Rivera con toda cordialidad. Incluso presumía de él, le llamaba como su Mussolini, le llamaba a mi Mussolini directamente. Esto venía influenciado, claro, por la situación que se venía dando en Italia, que no sé si conoceréis, los que habéis dado el año pasado historia seguro, en la cual pues en Italia se había producido un golpe de Estado fascista, liderado por Benito Mussolini. En unas horas el rey Alfonso XIII había acabado con la constitución de la monarquía española que Alfonso XII, su padre, había decretado y sancionado el 30 de junio de 1876. No solamente va a ser el rey quien va a recibir con alivio el pronunciamiento militar, van a ser muchos más. La mayor parte de la población lo vio con indiferencia absoluta, incluso algunos de los partidos obreros. Si exceptuamos el movimiento anarquista y los aparecidos comunistas, el Partido Socialista, después de la Revolución Soviética, se había dividido en dos, entre los que querían seguir participando en las elecciones libremente con el objetivo de ir reformando el sistema hasta conseguir hacerlo caer mediante una dictadura del proletariado, y los comunistas, que aparecen ahora en el escenario político, que son los que quieren llegar al poder por medio de la revolución y poner la dictadura. Junto a estos estaban los que no querían estar en absoluto, que eran los anarquistas, y estos evidentemente estaban en contra de Primo de Rivera, como lo estarían de cualquier otro tipo de gobierno. Sin embargo, los socialistas no se pusieron a pelear contra este gobierno porque, al fin y al cabo, ¿qué más daba un gobierno, una democracia corrupta y mentirosa, que una dictadura? Con lo cual los obreros no se movilizaron demasiado y la mayor parte de la población asistió con indiferencia. ¿Qué más daba lo otro, el sistema amañado, que la dictadura, como os acabo de decir? Vamos a concretar las causas del golpe de Estado. Bueno, la primera de todas y la más importante era la crisis de generación al que había llegado el sistema político de la Restauración. Esto era evidente. Si ya el sistema en sí ya estaba corrupto hasta los tuétanos, como ya hemos hablado muchas veces, los gobiernos de concentración habían fracasado, los gobiernos no duraban. Llegó a haber años que llegó a haber hasta 8 gobiernos distintos, las cortes solían permanecer cerradas. Todo esto estaba abocado a que había dos soluciones: o se democratizaba el sistema de verdad, como habían intentado la Asamblea de Parlamentarios en 1917, o se implantaba una dictadura, que fue pues lo que al final terminó sucediendo. Esto hizo que la dictadura en un primer momento fuera recibida por mucha gente. Como decía Joaquín Costa, a lo mejor en un momento de la historia de España hacía falta un cirujano de hierro, y Primo de Rivera se esforzó en serlo, ¿no? Es lo que él quería ser. De hecho, fue hasta bien recibido hasta incluso por sectores como los autonomistas, que pensaban que aunque esto era un hecho absolutamente extralegal, ellos estaban dispuestos a que, si se respetaba la autonomía que había logrado Cataluña, pues ellos iban a colaborar de una forma generosa, llegaron a decir.
Por otro lado, el gran problema es la guerra de Marruecos. Ya os decía que quisieron evitar a algunos poderes del Estado que se hiciera la investigación adecuada del asunto. Y Primo de Rivera había dicho que él iba a acabar con la guerra de Marruecos, que iba a terminar con ella. Su intención en un primer momento, como militar no africanista que era, él no estaba en Marruecos, era acabar con esta guerra, salir de allí de la mejor forma posible. Luego veremos qué deriva tomó todo esto. Por otro lado, los conflictos sociales se habían ido agudizando después de la Revolución Rusa. Como ya habíamos visto en el anterior podcast que os hice, pues después de la Revolución Rusa los obreros estaban dispuestos a terminar con el sistema para intentar sustituirla por un Estado obrero. Además, el terrorismo anarquista continuaba el pistolerismo, en fin. Esto hacía que buena parte de la sociedad española lo que quería por encima de todo era la paz. Quería que se llegase a una situación de paz que terminara con el pistolerismo. El siguiente tema es la radicalización de los nacionalismos periféricos, tan fuerte como cada vez había más partidarios del nacionalismo, como la autonomía catalana pues estaba adquiriendo cada vez una mayor importancia, cada vez estaba adquiriendo un mayor número de partidarios. Y a esto se unía que Primo de Rivera era un hombre anticatalanista absolutamente. Si no anticatalanista, por lo menos sí incluso antiautonomista, no me salía bien la palabra. Primo de Rivera era el gobernador militar de Barcelona, pero no tenía ninguna intención de permitir que Cataluña tuviera más dosis de autogobierno. De hecho, cuando llegó al poder, llegó a prohibir la sardana y cerró el estadio del Barça. O sea, fijaros hasta qué punto llegaba. El último punto es el ejemplo que venía desde Europa. Diferentes países europeos, después de la Primera Guerra Mundial, habían sustituido sus caducos regímenes monárquicos por unas dictaduras derechistas, unas dictaduras autoritarias basadas en el poder de la oligarquía y el poder del ejército. Eran países, sobre todo los del sur de Europa, en los que no existía una tradición democrática y una democracia tenía tremendos problemas para su implantación. Pues un poco lo que en España, no nos sentamos mejores que ellos, ni muchísimo menos. El caso extremo había sido el de Italia, en el que su democracia se había visto sustituida por un partido fascista. Un partido fascista que defendía la violencia como forma de lograr los objetivos y que encuadraba a las masas en un estado totalitario que organizaba a la sociedad de una forma radical. Esto va a ser un ejemplo, buena parte de las medidas que va a tomar va a ser un ejemplo para Primo de Rivera, que sin llegar a la exageración que los fascistas tenían en el uso de la violencia, sí que se va a ver muy atraído por la solución que da a determinados problemas. Bueno, pasamos a la primera fase, que es el directorio civil. Vamos con el primer periodo de la dictadura de Primo de Rivera, que es el directorio militar. Se llama militar porque lo que va a hacer Primo de Rivera va a ser destituir a todas las autoridades civiles y colocar en su lugar a los militares. Con esto, dentro de su mensaje regeneracionista y de cirujano de hierro que él se arrogaba, pues lo que va a hacer va a intentar descuajar el caciquismo, pero hacerlo por las bravas. Disuelve los ayuntamientos, se coloca en su lugar a delegados militares. Y él incluso llega en algunos ayuntamientos, donde no había militares, pues a elegir algún miembro entre los mayores contribuyentes. Así que ya os podéis imaginar quién gobernaba los ayuntamientos, los que más pasta tenían. Bueno, nada nuevo, tampoco bajo el sol en España. El caso es que él sí había dado 90 días. 90 días, él no quería gobernar más, decía que con 90 días le valía para ser el cirujano de hierro, para acabar con la vieja política y para que el país siguiera funcionando, aunque no se sabía muy bien cómo. El caso es que él se dio cuenta, o dijo darse cuenta, que su tarea era bastante más larga. Pobrecito, tenía que trabajar más. Así que lo que hizo fue, para conseguir construir lo nuevo, pues decía que había que derruir lo viejo, y para eso creó un nuevo partido político, un partido político apolítico, decía, que se llamaría Unión Patriótica. Unión Patriótica que estaba al margen de los partidos del turno, y en el cual pues estaba la derecha católica y parte de los nostálgicos de Antonio Maura, el de la Semana Trágica. Entonces se aplica la tarea y se da cuenta que tiene dos problemas gordos, dos marrones, uno es el de Cataluña y otro el de Marruecos. Cataluña, que era entendido como un problema para el resto de España,
como veis, nada nuevo bajo el sol. Y Marruecos, pues que ya sabéis. Él decía que había que poner orden en el primero, en Cataluña, e empezar una retirada en el segundo, en Marruecos. Se aplicó a la tarea de acabar con la conflictividad social, que ya estaba algo reducida en los años finales del pistolerismo. Así daba satisfacción a aquellos que lo que le pedían era que hubiera tranquilidad para poderse dedicar únicamente a los negocios. Entonces él va a hacer una represión bastante fuerte, ¿no?, para acabar con esto. Suprimió la autonomía, la disolución de la Mancomunidad de Cataluña, prohibió todo símbolo catalanista, con lo cual pues abortó la posibilidad de que catalanes colaborasen en su gobierno. Me refiero a catalanes autonomistas que pensaban que es verdad que Primo de Rivera podía haber sido bueno para España en aquellos momentos. Y en Marruecos, pues la casualidad quiso que Abdelencrin otra vez atacase, que hiciera otra vez mucho daño al ejército español, pero esta vez se creyó fuerte y atacó también a los franceses. Lo cual motivó que Francia cambiara su política tradicional y aceptara un acuerdo militar con España para que entre ambos países emprendieran una operación conjunta contra los rifeños. Entonces se diseñó una operación que también va a ser muy novedosa. Todos habéis oído hablar de los desembarcos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, como el desembarco en Normandía, como el más famoso. Y aquí se planteó un desembarco sobre territorio controlado por los rifeños. Los franceses pusieron parte de su apoyo naval y se inició un fuerte desembarco, lo podéis ver en el mapa en qué zona se desembarcó, del norte de África, cerca de Melilla, en la bahía de Alhucemas, que fue un éxito. Que fue un éxito porque había una superioridad aplastante del ejército español en este caso, y la derrota de los rifeños fue total. Además, el ejército español empezó a utilizar sistemas heredados de la Primera Guerra Mundial, como fue el empleo de armas químicas. Sí, armas químicas para bombardear las cabilas, el uso del gas mostaza, matando pues a gran cantidad de población civil rifeña. Pero Primo de Rivera pensaba que a grandes males, grandes remedios. Esto fue un gran triunfo, que le dio una gran popularidad. Y bueno, pues se hizo claro algo que en el futuro todavía sería peor y que lo habíamos visto en el pasado. Y es que triunfar en África siempre sería rentable en España. Luego vendría otro que ya andaba por ahí, del cual hablaremos, que siendo militar en África sería dictador durante 40 años casi. Bueno, pasamos al directorio civil. La victoria de las Alhucemas le hizo pensar al dictador que tenía la situación completamente controlada y concibió ya el deseo, ya mal disimulado, ya de perpetuarse en el poder, de seguir en el poder el tiempo que pudiera ser. Por eso creó un nuevo régimen en el cual introdujo a civiles, como el ministro de Economía, Calvo Sotelo, que fue preparando una asamblea consultiva, como una especie de parlamento, un parlamento dirigido y dictatorial, que elaborase un nuevo modelo de constitución. Este directorio empezó a aplicar una política muy proteccionista y nacionalista en lo económico y una política de Estado paternalista en lo social. Esto es, lo que llamaba un Estado corporativista, en el cual pues, los diferentes oficios estuvieran asociados, estuvieran agrupados y que tuvieran una relación directa con el gobierno. Encontró desde el primer momento, y esto puede resultar muy paradójico, la colaboración de la UGT y pudo crear la Organización Corporativa Nacional, en la cual había unos comités que se llamaban comités paritarios, en lo cual estaban integrados los representantes de las asociaciones obreras y de los parlamentarios, y de la patronal, para negociar contratos de trabajo, resolver conflictos laborales, etc. El resto de sindicatos, como la CNT, pues estaban clausurados. Con las relaciones laborales pacificadas, el directorio civil pues, se puso en marcha con un ambicioso plan de obras públicas, ya que estábamos en una época con una gran tendencia alcista. Nos encontramos en la época a nivel mundial de los felices años 20. Felices años 20 que se habían iniciado en Estados Unidos, con una época de un gran crecimiento económico después de la Primera Guerra Mundial, con una situación de paz después también del mismo conflicto,
con la aceptación del Tratado de Locarno de Alemania en las Naciones Unidas, en la Sociedad de Naciones, y nos encontrábamos en un momento en que la sociedad vivía despreocupada intentando alejar el fantasma de la guerra. Son épocas de un crecimiento económico sin precedentes, en la que el trabajo en cadena produce gran cantidad de objetos que hacen la vida más cómoda, y las empresas obtienen en este periodo grandes beneficios. Entonces, pues el Estado aprovecha que hay dinero y se dedica a hacer gran cantidad de obras públicas, como pantanos, carreteras, desarrollar más los trenes. Se crean monopolios, algunos completamente estatales, otros como es el caso de Iberia, otros de economía mixta, como es el caso de CAMSA, y otro como es el caso de Telefónica, que se lo cedió a la americana ITT durante 20 años. Esto va a crear una época de una gran tendencia alcista en lo económico, y tuvo como escaparate las ferias internacionales e iberoamericana que hubo en Barcelona y en Sevilla respectivamente. Esto no quiere decir que fuera todo felicidad, ya que ciertamente la población en las ciudades quizá mejoró un poco su forma de vida, los pueblos seguían viviendo exactamente igual, y la realidad es que los trabajadores seguían cobrando salarios de miseria, aunque a lo mejor no tan míseros como habían sido antaño, y los que realmente ganaron dinero pues fueron pues las grandes empresas capitalistas. Y entonces, después de esto, empiezan los problemas. Después de los primeros años exitosos, empiezan los problemas. Algunas personalidades importantes no quisieron participar en la Asamblea Nacional Consultiva. Cada vez quedaba más claro que Primo de Rivera quería seguir en el poder, con lo cual van a empezar por detrás de él las conspiraciones. Y en 1929 se produce el crack del 29 en Estados Unidos y cambia el ciclo económico. Para remediar esto no bastó los conocimientos en economía del ministro de Economía, Calvo Sotelo, y Primo de Rivera se condujo con tanta torpeza ante las demandas que empezaban a aparecer de mayor libertad que se puso enfrente de la universidad. Lo que pasa es que Primo de Rivera no era como el que vendrá después. Primo de Rivera no era un hombre cruel, no era un hombre capaz de ejecutar sentencias de muerte, y por ejemplo algunos como Unamuno le desterró a Fuerteventura. Pero ya le estaban sacando la hierba por debajo de los pies y Primo de Rivera ya tenía los días contados. En el siguiente podcast hablamos de cómo termina la dictadura ya de Primo de Rivera. Vamos con el fin de la dictadura de Primo de Rivera. El hecho de que no hubiera podido sacar el dictador adelante algunos de sus proyectos, como el proyecto de Constitución, el hecho de que la Asamblea Nacional Consultiva le diese la espalda ante la falta de personajes destacados, la inquietud de los medios económicos y financieros también, motivada por el cambio de ciclo económico después del crack del 29, como os decía antes, un cierto malestar que iba habiendo en el ejército ante el autoritarismo del régimen, la rebelión estudiantil que se estaba iniciando en las universidades ante la falta de libertades cada vez más evidente y que estaba poniendo contra al dictador, estaba poniendo pues a personalidades destacadas, como filósofos como Ortega y Gasset, escritores como Unamuno, le va a hacer que vaya percibiendo poco a poco el deseo del rey de desprenderse de su Mussolini personal, del que tanto había alardeado y al cual había unido su destino. Así que Primo de Rivera, que era un poco ingenuo, era muy campechano, no era malintencionado, parece sincero si lo analizamos desde una perspectiva histórica, pero también era muy bonachón. Pensó encontrar la solución en una consulta dirigida a sus compañeros de armas para reforzar su posición frente al rey. El caso es que sus compañeros no le hicieron demasiado caso, pasaron un poco de él, y Primo de Rivera decide reunirse con el rey en enero de 1930. Se reúne con él y la posición del rey es bastante huidiza, abiertamente hipócrita, no le dice ni que sí ni que no, pero Primo de Rivera, que ya le conocía, se da cuenta que ha perdido el favor del monarca
y de forma irrevocable, el 29 de enero de 1930, Primo de Rivera presenta su dimisión, en algo que también Primo de Rivera pues se sale de lo normal en este país, por la prontitud de asumir las responsabilidades. El caso es que Primo de Rivera se va a ir además de España, se va a ir a París, donde va a morir a las 2 semanas, lo cual demuestra el tamaño del disgusto que tenía. Vamos a ver qué pasa a continuación y el camino que va a llevar de la dictadura a la república. Después de la dimisión de Primo de Rivera, el rey Alfonso XIII decide recurrir a la vieja política para intentar organizar la situación que se ha creado después de la dimisión del dictador. El rey quiere seguir gobernando de la misma manera que lo había hecho antes de la dictadura, como si aquí no hubiera pasado nada. Sus partidarios de la vieja política opinan lo mismo y quieren volver a la Constitución de 1876 sin prácticamente ningún cambio con respecto a lo que habíamos visto antes de la dictadura. El rey encarga el gobierno al general Berenguer en un periodo que se denominó con el nombre de Dicta Blanda, pero la oposición no deja de crecer. Uno de los filósofos más influyentes y más importantes en la historia de España, Ortega y Gasset, hace un artículo que se titula El error Berenguer, publicado en el diario El Sol. En este artículo dice una frase final, copiada de Catón, durante el periodo romano en las guerras púnicas, dice: Delenda es monarquía, que quiere decir que la monarquía debe ser destruida. Algunos de la oposición republicana, que no ha dejado de crecer, se aplican a la tarea y deciden reunirse en agosto de 1930 en San Sebastián, donde firman un pacto con el nombre de la ciudad, el Pacto de San Sebastián, en el cual se comprometen a instaurar la república, crear un comité revolucionario para hacer posteriormente unas elecciones, crear un gobierno constituyente y crear una nueva constitución que esta ya, evidentemente, ya sería republicana. El Pacto de San Sebastián, los firmantes en el Pacto de San Sebastián deciden convocar una huelga general que no va a llegar a nada. Esta huelga general no va a ser un éxito, en este caso van a fracasar, pero no pierden la esperanza y, lejos de frustrar las expectativas republicanas, potencia el carácter popular del movimiento, curiosamente, hasta el punto que en diciembre de 1930 se produce un pronunciamiento en Jaca. Un pronunciamiento que es encabezado por dos capitanes del ejército que se llaman Galán y García Hernández. Esta sublevación terminó mal, no llegó a nada, y estos dos capitanes fueron fusilados. Son fusilados, pero terminan convirtiéndose en algo similar a una especie de mártires del movimiento. El hecho de que se hubieran producido estos dos asesinatos, o estas dos ejecuciones, pues es tomado por la gente como que ya tenía unos héroes. El rey decide crear un gobierno a la manera de los que habían ocurrido anteriormente a la dictadura y en enero de 1931 crea un gobierno de concentración. Este gobierno de concentración está presidido por el almirante Aznar y lo que está formado por monárquicos que aún apoyan al rey Alfonso XIII, que ni tan siquiera todos los monárquicos le apoyan, porque había algunos que pensaban que incluso tenía que abdicar en alguno de sus hijos porque pensaban que su persona estaba absolutamente desprestigiada. Bueno, con esto nos encontramos con que este gobierno decide convocar unas elecciones municipales. Unas municipales que serían el preludio de unas nacionales. Estas elecciones se producen el 12 de abril de 1931, que es cuando se celebran estas elecciones municipales, y todos los firmantes del Pacto de San Sebastián se presentan unidos en una coalición electoral. Con esto lo que buscaban era recuperar la legitimidad perdida y lo que se convirtió estas elecciones municipales realmente fue un plebiscito, una especie de referéndum que diríamos ahora, en contra o a favor de la monarquía. Las elecciones se produjeron y en estas elecciones los monárquicos pues les pilló con el paso cambiado. No estaban acostumbrados a presentarse a unas elecciones que no estuvieran controladas por el caciquismo.
El caciquismo durante la época de la dictadura se había desarbolado, la maquinaria de los caciques no estaba engrasada y el resultado no fue contundente en contra de la monarquía en la totalidad del Estado, pero sin embargo las capitales de provincias sí que se pronunciaron mayoritariamente por la opción republicana. 41 de las 50 capitales de provincias tuvieron un veredicto inapelable, y es que el rey debería de marcharse. ¿Por qué se produjo esta situación? Pues porque en las capitales de provincia el voto era libre, mientras que en las zonas rurales, como suele ocurrir, pues el voto estaba condicionado por la presencia de los caciques, con lo cual fue interpretado por la mayor parte de la ciudadanía como un éxito republicano. Así que la República no llegó por ningún pronunciamiento, sino que llegó por unas elecciones, aunque unas elecciones, como veis, cuyos resultados pues tienen algo que objetar. El caso es que a las pocas horas, en diferentes pueblos, después del 12 de abril, llega el 13, que es un día en el que se vive como una especie de calma tensa, y en la noche del 14 de abril ya nos encontramos que a las 7 de la mañana, después de esa noche, una noche vivida con cierta incertidumbre e intensidad, el 14 de abril el primer lugar donde se pone la bandera republicana es el Ayuntamiento de Éibar. Este fue el prólogo de una solemne proclamación por parte del Comité Revolucionario de la República Española desde los balcones de